Dice la palabra del Señor. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Soberano Dios, obra por medio de tu palabra que viva y es eficaz. Tu palabra que es poder y autoridad. Palabra que necesitamos para ser fortalecidos en esta hora. Señor, obra en nuestra realidad de fe. De una manera extraordinaria necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios se pueden sentar. Reitero mi saludo para todos en el nombre de Jesús. Y también al mismo tiempo nos alegra. Hay un grupo bonito, bueno. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un problema aquí digital. No nos quiere funcionar el sistema. Estamos luchando un poco con la conectividad. Bendito el nombre del Señor. Continuamos entonces nuestro tema. Un tema bien importante que el Señor nos ha regalado acerca de hacer misiones, de predicar, de llevar las buenas nuevas de Cristo, para que todo aquel que crea y pueda ser bautizado sea salvo. Amén. Y haciendo un recuento breve de lo que estamos hablando, en el área espiritual, en los últimos 2 cultos anteriores a este, hemos hablado de algunos factores que se convierten en la motivación para el creyente o para el cristiano, testificar de Jesús, hablar de Jesús, evangelizar. Amén. Entre ello entonces mencionamos que si algo ve hermoso Dios, son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Usted quiere ser visto de manera hermosa de parte de Dios, esfuércese por dirigir sus pasos para anunciar a aquel que todo lo puede, aquel que siendo rey se hizo siervo, aquel que siendo Padre eterno se hizo hijo, y aquel que siendo todopoderoso quiso vencer al mismo enemigo como criatura. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Luego hablábamos un poquito acerca de que lo que mueve a Dios es el amor. Amén. Y eso es lo que debe mover a su vida y mi vida para predicar y para proclamar. También miramos de alguna forma que el primer evangelista en la tierra fue Jesús. Que aunque desde tiempos anteriores, desde los patriarcas, se empezó a hablar acerca de el propósito del evangelio, el término evangelio como tal nació en los labios de Jesús. Juan el Bautista solo era la antesala de ese evangelio. El último profeta, de lo cual Jesús mismo dice, de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero hablando de la iglesia después de su resurrección, dice, el más pequeño del reino ahora, mayores que Juan. Porque el que tiene el evangelio de la gracia tiene algo muchísimo más sublime y más grande que cualquiera de los tiempos que pudieron existir antes. Por eso, aunque el Señor dice de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan, el más pequeñito ahora en la iglesia, mayores que Juan. Vale la pena vivir bien el evangelio y debe ser una causa de motivación desear anunciárselo a alguien más. También habíamos hablado entonces de que hay unas razones que deben motivar nuestra vida para hablar de Cristo. Primero, nunca olvide lo que Dios hizo en su vida.
Haga lo que el Señor le dijo al gadareno. Ve y dile a los tuyos cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Mire que las refanes funcionan mejor cuando se desarrollan a partir del sentir del creyente que logra abrir sus puertas en su casa y en su familia para compartir una charla, que muchas veces no necesariamente es un culto, es una charla bíblica o es una charla de amigos, porque hay gente que inicialmente no lo recibe a uno con la Biblia, pero uno les dice, quiero hacer una reunión familiar y de amistad y que compartamos un momento de corazón a corazón. Podemos, y se da la oportunidad. El objetivo entonces primero es que ellos encuentren a Dios en la vida del cristiano, porque nuestras palabras solas no funcionan. Pero si esas palabras van direccionadas por el poder del Espíritu Santo, así sea algo sencillo, genera un fruto poderoso. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria. Qué bueno que la gente no vea solo a alguien ahí, que pueda ver la gloria de Dios en el que habla y en el que hace. Para eso se necesita amor por las almas y oración al Señor, para que cuando esas palabras fluyan, no sean las suyas, sino las de Dios. Hermano, es que me da miedo y no sé qué decir. El Señor dice a través del evangelista Marcos, no tengan miedo, porque yo les daré palabras. Amén. Entonces, la pasión nuestra debe ser la pasión del Señor. Buscar y salvar lo que se había perdido, no importa en dónde. Ojalá podamos ir donde nadie quiere ir. Y podamos declarar las verdades que nadie más declara. Porque Dios nos ha entregado la unción del Espíritu Santo y nos ha dado la revelación de su nombre por medio de su manifestación más grande, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Digamos gloria a Dios. Así que es importante resaltar entonces la obediencia a la orden. Ese es el segundo factor que debe motivar su vida y mi vida para hablar de Jesús. No importa el tiempo, no importa las ocupaciones, no importan las muchas tareas acumuladas. A veces hasta sobreponemos nuestra salud. Yo recuerdo que tuve una crisis nerviosa en el espinal y mi suegro me acompañó al hospital porque me saturé. Pero en medio de todo, lo que nunca dejé de hacer fue servirle a mi Cristo. Porque Él sí sabe galardonar, porque Él sí sabe recompensar, porque Él sabe bendecir al que es esforzado y valiente. Digamos gloria a Dios. Claro que también es comprensible y entendible cuando se está delicado, se está enfermo, no se puede. Pero qué bueno es cuando nosotros le servimos al Señor con el alma. ¿Por qué? Porque tenemos presente que el segundo factor que nos hace hablar de Jesús es la obediencia a la orden no humana, sino divina. Es Él el que dio la orden de predicar. Es Él el que dio la orden de hacer discípulos. Es Él el que nos dio la orden de participar en el honor de un comité local. Es Él el que otorga los oficios. Y es Él el que por medio del Espíritu Santo da dones, ministerios, talentos, capacidad. Bendito el nombre del Señor. Si en verdad somos obedientes y reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida, iremos a hacer la misión con amor y no con miedo. Amén. Porque a todos nos da temor. Algo que debe estar siempre en el corazón del creyente fiel, el temor del Señor. El día que usted se para en un altar como servidor y no siente temor, preocúpese. Vea, yo he tenido experiencias de que aquí a veces hay solo dos. Y puede ser que conectados hay solo dos. Pero el hecho de que sé que voy a hablar de Jesús, eso impacta mi alma y me produce temor. Porque aunque sea solamente para formar a uno,
ese que se está formando, se está preparando para entrar por la ciudadanía celestial, ese que está recibiendo palabra, no está recibiendo un discurso por ahí rebuscado, sino un propósito del cielo, porque nuestro galardón está en la gloria y nuestro capitán se llama Jesús y delante de él tenemos todos que dar cuenta un día. Digamos gloria a Dios. Entonces, el primer factor que a usted y a mí nos motiva a hablar de Jesús, definitivamente es la pasión de Cristo. Deseemos buscar y salvar a otros por medio del mensaje que el Señor nos entregó. Así como Él trató con muchos en la antigüedad y le encargó por medio de la carta de Pablo a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra insta tiempo y fuera de tiempo. Ahora entonces, si tenemos que ir a hacer la misión, vamos a relacionar los textos bíblicos. Pero antes de seguir con Romanos 15, le voy a rogar a mi esposa que me ayude a leer los textos bíblicos ahí rapidito, desde el otro micrófono para que se escuche bien. Yo cité un texto aquí iniciando en Mateo 17. El Señor llama a los 12, los elige y les establece una misión. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Primero venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego entonces se extiende a nosotros. Y yendo a predicar diciendo, ¿qué es lo que uno tiene que decir con el evangelio? El reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se está sobreextendiendo, porque así sea una congregación chiquita, se está multiplicando esa información a través del audio de WhatsApp, a través de la enseñanza en YouTube, de la transmisión directa en Facebook y la participación de los hermanos directos en Zoom. Amén. Y lo que queremos es hacer lo que aquí dice: el reino del Señor está en plena exposición en el mundo entero. Si la gente se pierde, no es porque no haya palabra, sino muchas veces por incredulidad y dureza de corazón. Pero hoy hay uno que produce fe y sensibiliza la fibra del alma para que podamos participar de las inescrutables riquezas de su gloria por medio de este evangelio que es la gracia. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué estamos en este salón? Estamos predicando el reino de los cielos. Estamos predicando a Jesucristo. Y detrás de la predicación van unos propósitos. El primer propósito es predicar el reino. Después de que se habla del reino, vienen las bendiciones del reino. Sanad enfermos. Y yo creo que para muchos la pandemia se convirtió en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Hemos escuchado testimonios en abundancia de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo sobre aquellos que se han sometido en su mano y han sido fieles en Él. Aunque también no podemos negar, muchos han partido con el Señor. Pero qué bueno que en medio de todo lo más importante sea Cristo. La visión que tenía Pablo mientras predicaba el reino. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Pero no podemos desconocer que la predicación trae propósitos también. Primero presentar el reino y después disfrutar de esos favores. Y el primer favor aquí resaltado es que hay sanidad en el nombre de Jesús para los que están enfermos, y que alguien que lo crea puede tomar la palabra y puede gozar de esa bendición en el nombre poderoso y sublime de Jesús de Nazaret. Hay salud, porque la palabra nos declara
que es parte de ese gran objetivo. Limpiad leprosos. Pero es que hay una lepra que no solamente va en el cuerpo. Hay una lepra que va en el alma. Y es el pecado. Jesús físicamente entró en los lugares aislados de cuarentena donde nadie podía entrar. Y los tocó y les impuso las manos y los sanó. Pero esa lepra que se llama pecado está matando el alma de muchos. Pero el Señor, ese tal problema, sufre de manera impresionante. Pero el Señor Jesús tiene el remedio contra la lepra del pecado. Por eso dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. No solamente una limpieza física. El Señor Jesús tiene la capacidad total de limpiar el alma del ser humano. Resucitad muertos. Y aunque hay abundancia de testimonios de quienes han estado en esa condición y el Todopoderoso los ha resucitado para gloria y testimonio, la Biblia también declara que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Cristo nos ha dado vida. Amén. Echad fuera demonios. Hay gente que nunca pudo ser capaz de cambiar porque detrás de esas malas conductas habían influencias demoníacas. Pero cuando el Señor Jesús llega a una vida, cuando el Espíritu Santo toma un corazón, las fuerzas malignas tienen que retroceder y entonces aquel que deseaba ver cambio ahora es diferente porque la gloria y el poder de Dios transforman y cambian al ser humano. Por eso es tan importante que la gente sea libre, porque una persona que no es completamente libre no cambia. Una persona que no es completamente libre no cambia, sino que se queda en un abismo de dificultades. Pero el Señor sigue dando libertad hoy. De gracia recibisteis, dad de gracia. Porque esta riqueza que usted y yo tenemos no nos costó. Solamente fue oír. Y el Señor puso el precio. El Señor puso la prenda de garantía. El Señor puso el mensaje. El Señor puso los ministerios. El Señor por medio del Espíritu Santo puso los diferentes dones. Amén. El Señor por medio del Espíritu Santo es el que genera fruto en cada creyente. Así que realmente todo lo hizo Él. Y uno que es que se queja, es que no puedo, es que no soy capaz, es que esto es muy difícil, es que ser cristiano es complicado. Eso es mentira. Ser cristiano es una bendición gloriosa, pero es cuestión de vivirlo bien. No en la carne, sino en el espíritu. Amén. Romanos 15, 18, ¿qué dice? Porque el tiempo vuela. Y estoy dando algunas notas aquí. Romanos 15, 18 dice: porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho. Por eso he estado redundando tantas cosas de lo que es el poder del evangelio. Y hasta me he salido un poquito de estas presentaciones para que dimensionemos lo grande que tenemos. Amén. No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Podemos traer a relación Santiago 5 que la fe sin obras es muerta. También dice Pablo, con señales, con potencia de señales y prodigios.
en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Qué bueno que nosotros, orando, también recibamos esa capacitación espiritual para hacer lo mismo que hizo Pablo. Él no solo iba hablando, él iba demostrando con poder las maravillas de Dios. ¿Cuánto haces? ¿O cuánto hace, perdón, que no ora por un enfermo y es sanado de una vez? Hace poco yo estaba testificando eso en la dominical y no cerré el testimonio por estar predicando. Ese joven esa noche gritaba: Padre, ayúdame. Hasta ahí no pasaba nada. Invocaba los títulos de la Trinidad y no pasaba nada. Cuando iba a invocar el nombre de Jesús tuvo problemas porque la posesión espiritual que tenía no lo dejaba confesar que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Después de un buen tiempo de oración y de ministrar la palabra, pudo gritar: soy libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa posesión que había tuvo que retroceder y se sintió bien otra vez y se sintió en plenitud, porque en el nombre de Jesús hay libertad, porque en el nombre de Jesús hay vida, porque en el nombre de Jesús hay esperanza, porque en el nombre de Jesús los demonios huyen y los hombres son libres en el nombre poderoso de Jesús. Estos días, participando de la bendición del viernes, encontrar a los hermanos recién bautizados en el Espíritu Santo hablando en lenguas en la coinonía de otros que desde hace mucho tiempo también habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que ahí estamos viendo la demostración del poder del Evangelio, no son solo palabras. Amén. Y cuando algunos decían: no, hermanos, es difícil, eso nadie pone cuidado. Cuando empezamos a hacer el trabajo de impacto por la calle, algunos se quedaban mirando. Y hasta que no terminábamos el devocional, no se entraban. Porque en ese mensaje corto, en ese programa sencillo, iba un propósito glorioso: la verdad de Cristo para salvación. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. ¿Será que vale la pena seguir avanzando? ¿O nos quedamos quietos? La Biblia dice: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Filemón 1:21, voy a dar estas 3 citas y terminamos porque el tiempo se agotó. Filemón, gloria al nombre de Jesús. Después de Timoteo y Tito viene Filemón. Capítulo número 1, verso 21, la Biblia dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea que para poder servir primero que hay que estar limpio. Ahora entiende por qué primero para participar de ministrar y administrar en la iglesia necesita ser bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario estar limpios para poder servir. Luego de que el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, tenemos una responsabilidad: conservar esa purificación, conservar ese nivel de santidad. Y en ese orden de ideas, entonces ser diferente a los demás. Amén. ¿Qué es que fulano de tal no lo hace? Usted en la fe de Cristo haga lo que sabe que tiene que hacer, sea diferente. Que fulano de tal tanto tiempo y no se consagra, usted conságrese. Amén. Gloria al Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el Señor nos pasó por el lavacro de la palabra, nos llevó a las aguas del bautismo, nos llenó del Espíritu Santo, entonces nos hizo limpios, instrumentos para honra, santificados,
útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Así que el segundo factor importante aquí que nos motiva a hablar de Cristo y evangelizar es que estamos obedeciendo una orden divina, no humana. La orden la entregó Cristo. Amén. Y que somos muy considerados en muchas cosas, naturalmente es necesario hacerlo. Amén. Pero más allá de todo eso, nuestra intimidad con Dios es lo más importante. Segunda a los Corintios 10:5. Gloria a Dios. Y aquí terminamos. Segunda a los Corintios 10:5, la Biblia dice, derribando argumentos. Esto es una belleza. La gente siempre que pone excusas se satura de argumentos. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuál es su argumento para impedir su servicio a Dios? Es el miedo. Dios quita el miedo con el Espíritu Santo. La falta de experiencia. Dios es el que capacita. Y los frutos no dependen de nosotros, sino de su obra por medio de nosotros. Amén. A veces le tenemos temor al prejuicio. ¿Qué dirán los demás? ¿Y si lo hago mal? Estamos en el camino de la perfección, no importa si se equivoca. Lo importante es seguir creciendo porque cada día el camino del justo es como la aurora. De aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero aquí estos textos son bien bonitos. Dios quiere que nosotros, para que obedezcamos la obra divina y la orden divina, derribemos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vea, a veces uno como ser humano le es más fácil obedecerle a otro humano que al Señor. ¿Quién es más grande? ¿Quién merece el primer lugar realmente? Por eso el versículo 6 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, usted no puede juzgar la desobediencia de otro si usted no es obediente. Y si esto lo traemos a relación, hay un pasaje donde dice que el espiritual todo lo juzga y no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si en esa verdad somos plenamente obedientes, tendremos criterio para ayudar a otro a obedecer. Uno a veces se desgasta. Pero ¿cómo le decimos a otro que se esfuerce por la obra del Señor? Desgastándonos en la obra del Señor. Amén. Por ejemplo, esta tarde me estaba cogiendo hasta la tarde, pero estaba ocupado en un asunto que tiene que ver con la obra. Amén. Porque no nos queremos quedar solamente aquí. Queremos avanzar en otros proyectos para que la obra se desarrolle. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. Y quiero que conserve en su corazón lo que hasta aquí hemos visto de este tema. En el área espiritual debe haber una pasión para hablar de Jesús. Lo primero es sentir lo que Cristo siente. Estás dispuestos a darlo todo por el bienestar de otros también. Mirar que Dios no hace excepción de personas. Que el objetivo más grande del evangelio es buscar y salvar lo que se había perdido. Y en este caso de hoy, lo que nos está moviendo a hablar es que estamos obedeciendo una orden divina. Y el que ha enviado la predicación se llama Jesús. Y hayan 2000 o hayan solamente 2 o 3, el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo.
Y para todo lo que hace se requiere altura y compromiso. Y que si en algún momento no pudimos, el dueño de la obra nos ayude y nos capacite para seguir avanzando. Amén. Y que si por alguna situación a veces se sale de control, no es que uno no quiera, sino que en ese momento no se pudo. Dios también conoce. Dios sí sabe hacer buen juicio. A veces nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca y Dios sabe recompensar. Vamos a estar en pie, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdenos a ser ese pueblo diligente para vivir tu palabra, obedecer tu propósito, marcar la diferencia de la palabra por la bendición y la riqueza del Evangelio. Y que tengamos presente lo que leímos al iniciar. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Si participamos de esta orden divina y estamos predicando el reino de los cielos, Señor Jesucristo, ayúdanos para que estos propósitos seguidos al reino se cumplan mientras avanzamos. Los enfermos sean sanados, los leprosos sean limpios, los muertos sean resucitados, los demonios sean echados fuera y esa gracia que hemos recibido la podemos impartir con alguien más. Señor, bendice las familias en el seno de tu obra. Bendice todo lo que somos y todo lo que hacemos. Obra, Señor Jesús, con la iglesia de regreso a casa. Bendice el trabajo de cada uno. Que podamos, Señor, enamorados, servir y participar. Que podamos, Señor Jesús, también ser canal de bendición para aquel que necesita y que podamos cultivar la unidad de la fe y el vínculo del amor como iglesia, como pueblo, siendo comprensibles, entendiendo la causa de cada uno y avanzando firmes en esta misión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones para todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo.